7 trucos para ahorrar que seguramente no conoces, que realmente funcionan y que te ayudarán a ahorrar más y mejor. Tanto si llevas tiempo ahorrando como si vas a empezar a hacerlo ahora, en este vídeo traemos 7 trucos fáciles que puedes aplicar hoy mismo y con los que vas a notar una gran diferencia. El número 3, el número 5 y el número 7 son los que mayor impacto han tenido en mi caso personal, pero los 7 son muy efectivos y muy fáciles, así que asegúrate de llegar hasta el final. Si quieres mejorar tus finanzas de una forma fácil y multiplicar tus ahorros, vamos con ese gran like, como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Esta vez voy a empezar por el final. Vamos a empezar con el número 7, que posiblemente sea lo más importante y la mayor enseñanza que encontrarás en este vídeo. Tienes que sacar rendimiento a tus ahorros. Elige la mejor forma para ti, según tu edad, tu perfil, tus objetivos, tu capital y tu situación. Es posible que quieras invertir o no, pero tienes que entender que ese dinero que tanto te cuesta ganar y ahorrar, y que aprenderás a acumular mucho más rápido con los siguientes 6 consejos, tiene que trabajar y producir para ti. Si quieres saber más sobre inversiones, puedes echar un vistazo a los más de 150 vídeos de este canal. Pero si no quieres invertir, no tienes los conocimientos, no tienes tiempo o simplemente quieres una opción más simple, utiliza una cuenta de ahorro remunerada para acumular tus ahorros y sacar partido a tu dinero día a día, solo por dejar que pase el tiempo. Con una cuenta remunerada puedes obtener rentabilidad sin necesidad de invertir y con tu dinero siempre disponible por si lo necesitas. Ahora vamos con los otros 6 trucos que harán que tu nivel de ahorro crezca como nunca, para poder invertirlos o sacarles rentabilidad con tu cuenta de ahorro remunerada o con tus inversiones. Lo primero que necesitas es conocer tus ingresos y sobre todo tus gastos. Es fundamental que tengas un control total y sepas cuánto ingresas, cuánto gastas y exactamente en qué lo gastas. Y créeme, te aseguro que es imposible tenerlo todo controlado si no tienes un método y si no utilizas alguna herramienta que te ayude. En este canal dedicamos un vídeo completo a esta cuestión, que te voy a dejar aquí arriba y al final para que puedas verlo al terminar, en el que incluíamos una herramienta en Excel que es totalmente gratis para ti que sigues este canal y que también podrás encontrar en la caja de descripción del vídeo. Con ese Excel vas a tener un control total sobre lo que ingresas y, lo más importante, sobre tus gastos, y vas a poder tener una perspectiva más amplia para ver cómo esos pequeños gastos diarios que parecen inocentes son cantidades realmente importantes a final de año. En el vídeo que te comentaba hace un momento poníamos el ejemplo del coste de tomar 2 cafés diarios en el bar de al lado de la oficina. ¿Sabes cuánto valen esos cafés al cabo de un año? Con los precios actuales serían más de 800 euros al año. Sorprendente, ¿verdad? No digo que dejes de tomar café, ni que dejes de gastar dinero en cualquier cosa que te haga feliz. Lo que necesitas es entender cuánto estás gastando realmente para que puedas valorar opciones que disminuyan esos gastos o valorar si realmente gastar ese dinero te compensa. Una vez que tengas totalmente controlados tus ingresos y tus gastos, serás capaz de poder marcarte presupuestos para cada uno de tus gastos y podrás comenzar por fin a definir tus objetivos. Sobre los presupuestos es importante saber exactamente cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos fijos, esos que necesitas para vivir, como el pago de tu hipoteca o tu alquiler, tu gasto en suministros como luz y agua, o si tienes alguna cuota de un préstamo que tienes que pagar cada mes. Si a tus ingresos les restas tus gastos fijos, el resultado es la cantidad de dinero mensual de la que puedes disponer para gastos extra y para ahorrar o invertir. Si lo haces como el 90% de la gente, la fórmula que usarás será esta: ingresos menos gastos fijos menos gastos extra igual ahorro. Suerte si lo haces así, y más aún si no defines una cantidad máxima para estos gastos extra, porque te aseguro que lo que llegará cada mes a tu ahorro será una cantidad muy pequeña, y además será imposible conocerla de antemano. Por eso, el 90% de la gente tiene unos resultados decepcionantes y frustrantes. La fórmula correcta para establecer tu presupuesto mensual debería ser la siguiente: ingresos menos gastos fijos menos ahorro igual a gastos extra. Establece una cantidad fija que desees ahorrar para alcanzar tus objetivos y piensa en ella cada mes como si fuera un gasto más. De esta manera conseguirás saber cuánto ahorras y sabrás cuánto tiempo vas a tardar en lograr tus objetivos. Y sobre marcarte objetivos, si estás empezando a ahorrar ahora, aquí viene el consejo número 2. El primero de los objetivos que tienes que lograr es tu colchón de emergencia. El colchón de emergencia es esa cantidad de dinero que deberías tener siempre disponible y que te permite dormir tranquilo. Ese dinero que te permite hacer frente a gastos inesperados
sin tener que utilizar tarjetas de crédito que te machacan con intereses altísimos, pedir un préstamo que empeore tu situación financiera o pasar la vergüenza de tener que acudir a algún amigo o familiar en busca de ayuda. La cantidad de dinero que necesitarás en tu colchón de emergencia va a depender de tu situación personal. No es lo mismo para una persona soltera y sin obligaciones que para una familia con 4 hijos y 2 hipotecas. Generalmente, el mínimo con el que deberías contar es el equivalente a 6 meses de tus gastos mensuales, pero otras personas prefieren acumular ahorros suficientes como para 1 o varios años de sus gastos. Piensa qué pasaría si ahora mismo tienes un gasto inesperado o si te quedas sin trabajo. Ahora mismo, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir sin ingresos? Si tu respuesta es inferior a 6 meses, quizás debas plantearte algunas cosas. Como digo, dependerá de cada caso. Un primer ejercicio que puedes hacer es calcular cuál es, en tu caso, esa cantidad de dinero para tu colchón de emergencia. Y si dejas tu cantidad en comentarios, podremos comparar entre todos los usuarios del canal. Si dejáis suficientes comentarios, haré una estadística y la publicaré para ver las diferencias entre todos. Vamos ya con el consejo número 3, que es el primer truco de este vídeo y que a mí me ha funcionado de maravilla, el método del doble. Este truco es muy fácil y posiblemente sea el más efectivo de todos para aumentar nuestros ahorros. Cada vez que quieras hacer un gasto extra en algo que sabes perfectamente que no necesitas, pero que tienes claro que quieres y quieres darte el capricho, piénsalo de esta manera. Si tienes en mente comprarte una joya, unas zapatillas, unas gafas de sol, digamos de 300 euros o 300 dólares, pues oblígate a destinar la misma cantidad que gastarás en tu capricho a tu ahorro o a tu inversión. La idea es que destinarás el mismo importe a algo productivo, a un activo, con lo que para ti conseguir esas gafas de sol realmente te costaría 600 euros o 600 dólares, aunque al menos 300 de ellos seguirán produciendo para ti. Por una parte tendrás la sensación de que ese capricho te va a costar el doble, le estarás dando mucho más valor y entenderás aún más el sacrificio que cuesta llegar a tenerlo. Y por otro lado, estarás aumentando tu cuenta de ahorro o de inversión de una forma significativa. Yo llevo tiempo utilizando este truco y te aseguro que además de ahorrar mucho más, me ha hecho cambiar la perspectiva sobre mi presupuesto en esos gastos extra en caprichos. Y precisamente en relación con el presupuesto en gastos extra traemos el truco número 4, el método del sobre. Con el método del sobre vas a ser capaz de tener un control total sobre a qué destinas tu dinero y estoy seguro de que conseguirás reducir y controlar tus gastos. A principios de cada mes, en el momento en que recibes tu salario, vas a coger un sobre vacío y vas a colocar dentro el dinero que vas a gastarte en extras, como por ejemplo el dinero para salir a comer, a cenar o dinero para los hobbies de fin de semana. Y por supuesto, también puedes utilizar varios sobres para varias cosas diferentes. Cada vez que vayas a salir, basta con coger dinero de ese sobre y una vez que el sobre esté vacío, entenderás de una forma muy fácil y muy gráfica que tu presupuesto para extras, para salidas o para lo que sea que hayas definido tu sobre, se ha terminado. Si esto te pasa el día 15 del mes, siempre tienes la opción de coger más dinero y volver a rellenar el sobre. No seré yo quien te diga que no salgas y no disfrutes de la vida, pero al menos ya serás consciente de que este mes te has pasado del presupuesto para extras y quizás te contengas un poco y controles el gasto. El 90% de la gente, en vez de tener el dinero en un sobre, lo tiene en su cuenta del banco y simplemente cada vez que sale paga con su tarjeta. De esta manera es imposible que sepas en qué momento has llegado al máximo que habías previsto destinar a tus gastos extra y es imposible por lo tanto que controles ese gasto. Y precisamente el quinto truco va sobre autocontrol y se trata del truco de la cesta. El truco de la cesta te va a funcionar de maravilla si eres de esas personas con cierta tendencia a realizar compras impulsivas. Seguro que más de una vez has visto un anuncio en una red social de algo que no habías visto nunca, pero que de repente te parece súper útil. Quizás no sea a la primera, pero si el anuncio sale 2 o 3 veces seguidas y si el precio te parece bien, es muy probable que acabes comprando. Y aquí tenemos un gasto que no estaba previsto de algo que no necesitabas hace solo unos días o unos minutos y que realmente has comprado por impulso. Hay estudios clínicos que demuestran que al realizar este tipo de compras, los compradores obtienen una recompensa inmediata que influye en ellos físicamente y que hace subir su autoestima. La dopamina, también llamada la hormona del placer, es la hormona que activa todo el circuito de recompensa y que hace que tengamos esa necesidad de comprar. Esto a su vez activa la serotonina, que es la hormona encargada de hacernos sentir felices cuando finalizamos el proceso. Como ves, no tienes que sentirte mal, hay toda una explicación científica a estas compras que todos en algún momento hemos realizado. Y si te interesa conocer un poco más sobre ello, te voy a dejar en la descripción el link a un artículo completo de un portal médico y escrito por profesionales y con datos estadísticos sobre estos estudios. La cuestión es que también está demostrado que esa recompensa y esa sensación de felicidad al comprar la vamos obteniendo durante todo el proceso.
por lo que te invito a que hagas una prueba. La próxima vez que te encuentres ante una de estas situaciones y vayas a realizar una compra impulsiva, añade el artículo a la cesta de la compra e inmediatamente después sal de la página o cierra la app. De esta manera, según los estudios médicos, habrás podido engañar en cierto modo a tu cerebro mientras la dopamina y la serotonina han hecho su trabajo. Si unos días después aún te acuerdas y si después de meditarlo un poco aún sigues queriendo realizar la compra, basta con que vuelvas a la web, recuperes la cesta y finalices la compra. Una vez más, no seré yo quien te diga que no gastes tu dinero en lo que te apetezca y en lo que te haga feliz, pero con este truco de la cesta conseguirás dos cosas. En primer lugar, ser mucho más consciente de cuándo realizas estas compras por impulso. Y en segundo lugar, probablemente de muchas de ellas ni te acuerdes a los pocos días y conseguirás evitar o al menos reducir ese gasto. Y si no lo consigues evitar del todo, el sexto truco te va a venir genial. El truco del redondeo. Es posible que ya lo conozcas porque algunos bancos comerciales ya lo ofrecen a sus clientes, pero si aún no lo conoces o tu banco no lo ofrece, siempre puedes hacerlo manualmente. Este método consiste en redondear siempre cada una de las compras que realices a la unidad superior. Es decir, si realizas una compra de 19,80, la redondearás a 20. Los 20 céntimos de diferencia los puedes meter físicamente en una hucha o los puedes colocar en tu cuenta de ahorro. Es un método muy efectivo con el que ir ahorrando poco a poco y sin apenas impacto para tu bolsillo. Si quieres acelerar el proceso, y esto dependerá de la situación de cada uno, siempre puedes redondear en fracciones de 5 o de 10 euros o 10 dólares. Es decir, cualquier compra que se pase de los 10 euros, redondeala a 15 o incluso a 20. De esta manera el bolsillo lo nota un poco más, pero se puede acelerar el proceso enormemente. Vamos a resumir los 7 trucos para ahorrar como nunca de este vídeo. Primero, conoce tus ingresos y sobre todo tus gastos. Establece presupuestos y objetivos. Recuerda que puedes descargarte nuestro Excel de control de gastos totalmente gratis. Lo tienes en la descripción y toda la explicación en el vídeo que viene al terminar este. Segundo, tu primer objetivo debe ser tu colchón de emergencia. Tercero, el método del doble. Cuarto, el método del sobre. Quinto, el método de la cesta para evitar compras compulsivas. Sexto, el método del redondeo. Y séptimo, coloca tu dinero en una cuenta de ahorro remunerada. Echa un vistazo a la información de la cuenta de Freedom24 que tienes en la descripción y empieza ya mismo. Dime cuál de los 7 trucos te parece más importante y más efectivo y dime si ya utilizas alguno de ellos o si vas a empezar a hacerlo después de ver este vídeo. Y si has descubierto algún truco que no conocías, déjame ese gran like y comparte este vídeo y ayuda a otra persona a ahorrar más y mejor que nunca. Y ahora, si haces clic a la izquierda, irás directo al vídeo donde encontrarás la herramienta en Excel para controlar tus ingresos y tus gastos, y si haces clic a la derecha, irás directo a nuestra serie de vídeos para mejorar tus finanzas personales desde cero. Un saludo y hasta pronto.